Vamos a ver ahora un ejemplo numérico del algoritmo de vector distancia de manera numérica. Imaginémonos que tenemos esta topología de red donde tenemos apenas tres nodos, X, Y y Z, donde el costo para ir de X a Y vale 2, para ir de Y a Z vale 1, para ir de X a Z vale 7. Entonces, inicialmente, digamos que lo que tiene el nodo X solamente es el conocimiento de sus vecinos, es decir, de cuánto le cuesta ir, por ejemplo, de X a Y es 2, para ir de X a Z es 7, ¿sí? Estos dos valores que están acá. Y él no sabe absolutamente nada de sus vecinos. Lo mismo podemos decir para Y. Él sabe cuánto le cuesta ir a X, cuánto le cuesta ir a Z. Y lo mismo que en el caso de acá, el costo de ir de Y a Y es cero. El costo de ir de X a X es cero. Entonces, inicialmente, lo que sabemos es que todos tienen una información de sus vecinos, pero no saben estos datos a ciencia cierta cuáles son. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es estimar este primer valor y vamos a ver, una vez que este fulano, o sea, en la primera iteración, lo que vamos a hacer es que tanto Y como Z envían sus vectores distancia al nodo X. De hecho, envían todos contra todos. Y ahora lo que vamos a hacer es estimar cuánto me cuesta ir, por ejemplo, de X a Y utilizando Z. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, el costo de ir de X a Y es 2 y para ir de Y a Y pues me cuesta cero. Entonces el valor de ir de X a Y, aquí sabemos que es 2, pero este que está acá, que es el costo de ir de X a Z y de Z a Y es 1. Entonces 7 más 1 es 8, luego este valor no varía. Podríamos pensar entonces que se queda el valor de 2 en esta primera etapa. Ahorita vamos a ver el siguiente valor, el valor de ir de X a Y. Perdón, de X a Z. Habíamos visto por en la primera iteración que de X a Z nos da un valor de 7. Ahora lo que queremos hacer es validar si efectivamente ese valor se mantiene y podemos ver entonces que el valor de ir de X a Z va a estar dado por el mínimo del costo de ir de X a Y más el costo de ir de Y a Z. Y si nos damos cuenta, el costo de ir de X a Y es 2 y el costo de ir de Y a Z es 1. Entonces tenemos un valor de 3. Ahora, el costo de ir de X a Z me da 7 más el costo de ir de Z a Z es 0. Entonces este me da 7. Pero nos damos cuenta que tenemos un nuevo valor que es 3. Es decir, este valor que está aquí se nos va a actualizar. Ya no va a ser 7, sino que va a ser 3. Cuando ocurre esta actualización, lo que tiene que hacer el nodo X, que estamos hablando aquí del nodo X, es que él tiene que notificar de su cambio a sus vecinos. Si seguimos entonces con la iteración, lo mismo sucede para el nodo Z, que cambia de 710 en su vector distancia a 310 y él tiene que notificar de ese cambio a sus vecinos. Entonces observemos que para este caso particular no tenemos más modificaciones. Las únicas modificaciones que tenemos es que este señor que inicialmente les había dicho que era 027 su vector distancia, una vez cambia a 023, entonces tanto Y como Z hacen actualización de 023. Lo mismo podemos decir de Z. Cuando cambia de 710 a 310, entonces él modifica este valor. Y sus vecinos X cambia de 710 a 310, Y cambia de 710 a 310. Y de esa forma observamos cómo todos los tres nodos tienen el mismo vector distancia de cada uno de sus vecinos. Y de esa manera es que el sistema ha llegado a una convergencia. Recordemos entonces que cada vez que hay un cambio en un
cada vez que uno detecta un cambio local de costo, entonces él lo que tiene que hacer es una actualización de la información de enrutamiento, recalcular el vector distancia y si ese vector distancia cambia, entonces va a notificar a sus vecinos. Inicialmente, entonces, en este caso Y detecta un cambio en su costo del enlace, actualiza su vector distancia e informa a sus vecinos de su modificación de esa actualización. Una vez, por ejemplo, Z recibe una actualización de Y, entonces él actualiza su tabla, computa un nuevo valor de costo mínimo para ir a X y envía su información a DB, o sea, actualiza su vector distancia y finalmente entonces Y recibe una actualización de Z, recibe una actualización de Z, actualiza su vector distancia. Y ahorita entonces tiene un costo mínimo que no cambia, luego Y no envía más mensajes a Z respecto a esos cambios. Entonces, este es un ejemplo de cómo opera el algoritmo de vector distancia.